efectivamente la ANN, como también se le conoció, Agencia Internacional de Noticias Nueva Nicaragua, surgió en octubre del 79, 3 meses después del triunfo de la Revolución Sandinista. Y la idea eh, de su nacimiento, o el origen del nacimiento de la ANN, fue contrarrestar de alguna manera la desinformación, ¿verdad? Que sobre el desarrollo de la naciente revolución sandinista circulaba en el mundo. Información que era absolutamente monopolizada por los grandes consorcios de las agencias informativas internacionales, la AP, la OPI, la FP, etcétera, pues. Entonces se sintió la necesidad de que la Revolución Popular Sandinista tuviera su propia voz, y para difundir al mundo lo que estaba pasando en Nicaragua, la verdad de, de la Revolución Sandinista, pues sus proyectos, sus políticas, sus programas sociales, etcétera. Y entonces surgió la Agencia Nueva Nicaragua para tratar de contribuir a que en el exterior se tuviera información eh, propia del país y que de alguna manera sirviera como referencia para que las grandes agencias informativas, si iban a escribir sobre Nicaragua, pues tuvieran en los materiales que difundía la Agencia Nueva Nicaragua, ¿verdad?, elementos de referencia que para alimentar sus propios artículos. Por supuesto que se encontraron grandes dificultades porque el monopolio informativo era muy fuerte y la agencia no tenía grandes recursos y tuvo que apoyarse en otras experiencias informativas, hermanas, amigas, solidarias, como Prensa Latina, por ejemplo, que ya tenía un mayor desarrollo, ¿verdad?, informativo, que tenía estructuras incluso en diferentes países, tenía oficinas, corresponsalías en Europa y otros países, y también nos apoyamos en la experiencia que se estaba desarrollando en ese momento a la luz del informe McBride y todo eso en el pool de agencias de los países no alineados. En esa experiencia de los países no alineados se pensaba de que era sumamente necesario que existiera un balance informativo, que la circulación informativa a nivel internacional se fuera más horizontal, menos vertical, que existieran elementos que pudieran hacer un balance entre informativo a nivel internacional, que no solo circularan informaciones provenientes de las grandes agencias informativas, sino de estas nuevas experiencias de países y de revoluciones nacientes como la Revolución Popular Sandinista. Ese es el origen de la Agencia Nueva Nicaragua. Ahora, ¿cómo se hizo la selección de los periodistas, editores y todo el cuerpo necesario para que funcionara como medio informativo? ¿Cómo lo seleccionaron? ¿Qué método utilizaron? Porque eran muy jóvenes Bien. en esa época. Efectivamente, eran periodistas sumamente jóvenes y tendríamos que decir que sin poca o ninguna experiencia para, para la redacción de materiales informativos que pudieran ser potables, pues, para la exigencia de internacional, pues, de las grandes, del consumidor de noticias en el exterior. Y entonces allí tuvimos que buscar el apoyo de periodistas latinoamericanos con mucha experiencia, y solidarios con Nicaragua. De tal manera que nos acercamos a periodistas como María Eugenia Saúl, chilena, eh, y entre otros, pues, periodistas, Argentinos también hubo. Le- Alberto Pipino, Estela Caloni, argentina, una gran periodista que todavía está vigente, activa, y Juan Gelman, otra gran figura del periodismo internacional, y como ellos, otros colegas, pues, periodistas, el
el boliviano Peredo. José Antonio Peredo, su esposa, que hicieron unas enormes contribuciones para ayudar a preparar a los periodistas nacionales que estaban acostumbrados a trabajar, a elaborar materiales nacionales, pero no materiales para la circulación internacional. Aquellos famosos features, trabajos especiales, artículos especiales. Y poca experiencia teníamos en ese campo, y con María Eugenia Saúl y todos estos compañeros chilenos, argentinos, uruguayos, eh, fuimos, fuimos preparando a los colegas nicaragüenses en la elaboración de materiales, de artículos especiales para circulación internacional, ¿verdad? Y así la agencia pudo hacer una contribución, ¿verdad? Apoyada en agencias hermanas como Prensa Latina o en el pool de agencias de los países no alineados, que hacían circular, tomaban los materiales nuestros, los hacían circular a nivel internacional, pues. Y logramos, pues, de alguna manera que Nicaragua tuviera su propia voz, su propio instrumento de divulgación internacional. Nos faltó mucho, por supuesto, y teníamos pocos recursos como para competir con los grandes trusts informativos, pero logramos mucho. E internacionalmente tuvimos también el apoyo de aquellos comités de solidaridad con Nicaragua, que nos apoyaron económicamente para el desarrollo del proyecto y también utilizaban los materiales de la Agencia Nueva Nicaragua para divulgarlo, para reproducirlo y hacerlo circular entre los miles y miles de personas identificadas con la revolución, y que trabajaban muy cercanos para apoyar económicamente proyectos de desarrollo, proyectos sociales, de mucha, de, de gran necesidad en Nicaragua, pues. Y esos fueron nuestros grandes apoyos a nivel internacional. Y así la agencia pudo hacer algunas contribuciones, ¿verdad? Para divulgar la cara real de la revolución sandinista, pues, que no pretendíamos ser un factor de desestabilización regional, ni mucho menos como se nos quiso pintar. Al contrario, pues queríamos contribuir a la paz de la región, al desarrollo del país, sacar del analfabetismo a miles y miles de nicaragüenses que se veían que no habían tenido oportunidades, es decir, tener nuestra propia identidad, nuestra propia cara, y en busca del desarrollo, pues la paz, y como dice, el buscar nuestro propio camino a la felicidad. Sobre ese apoyo solidario que tuvo la ANN de parte de Prensa Latina, hay un periodista cubano que ya está jubilado, que se llama José Bode. Dicen que él los editaba, los periodistas, y él les daba clases y él les editaba. Y tenía una norma que el redactor que se pasara de 35 palabras, él le regresaba el material. 32, 35 palabras. Ajá. Esas eran las normas, ¿verdad? Eran prácticamente 3 párrafos de 10 palabras cada párrafo, o lo más que se te permitía, párrafo y medio, pues 32, 35 palabras. Y era una norma internacional que los compañeros, los hermanos cubanos nos ayudaron mucho, pues, a lograrlo, para que los materiales fueran potables, pues, porque nada servía escribir sábanas, ¿verdad?, informativas que nadie iba a leer, pues. Y te digo, ese apoyo fue vital, fue esencial, ¿verdad? Y ahí nos encontramos el apoyo de muchos internacionalistas latinoamericanos, ¿verdad?, que también se incorporaron como corresponsales de guerra, ¿verdad?, a la lucha contra la contrarrevolución, y anduvieron en las montañas, ¿verdad?, con sus libretas, sus grabadoras, sus cámaras, como corresponsales de guerra, divulgando lo que estaba pasando en las montañas de Nicaragua, lo que era la contrarrevolución financiada por Estados Unidos, abiertamente financiada por el Congreso de Estados Unidos, y ahí dieron
hasta su propia vida, pues, algunos de ellos, y, y creo que ellos contribuyeron mucho a divulgar la verdadera cara de la Revolución Popular Sandinista. La agencia tuvo corresponsales en Europa, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica. Sí, ¿Quiénes fueron? en España. Bueno, tuvimos donde las posibilidades económicas y sobre todo el apoyo de estos comités de solidaridad con Nicaragua nos permitían. Por ejemplo, tuvimos en Holanda, tuvimos en Alemania, tuvimos en España, es decir, tuvimos en diversos países, en Francia. Y ahí contamos con el apoyo de estos compañeros latinoamericanos como Alberto Pipino, la María Eugenia Saúl, que estuvo también en Canadá. Creo que entiendo que allá vive todavía. Y eran compañeros con una enorme experiencia, ¿verdad? Y que contribuyeron también, habría que decirlo, a la formación de los periodistas nicaragüenses, de muchos periodistas nicaragüenses. Yo recuerdo a María Eugenia, Antonio Peredo, al chileno, vos me lo recordabas, Renato Julio. Renato Julio, a todos esos formando a los periodistas nicaragüenses, pues ayudándoles, corrigiéndoles sus notas, ayudándoles a imprimirle a las notas una visión para el exterior, ¿verdad? Fue toda una escuela bellísima. Después, incluso estos periodistas que se formaban en la Agencia Nueva Nicaragua, cuando dejaban la agencia, iban a otros medios y eran los más sobresalientes en esos medios. Pues te puedo mencionar al menos dos casos, pues Bill Marea, la Gabriela Celce, por ejemplo, que de la Agencia Nueva Nicaragua pasaron a Barricada y fueron puntales ahí, fueron excelentes redactoras de la agencia. Y ahí tuvimos, colega, vos fuiste uno de los periodistas con más experiencia que tuvimos en la Agencia Nueva Nicaragua, Bayardo Mendoza, de los periodistas que mejor escribían, ¿verdad? Y que sirvieron también a otros medios informativos, ¿no? El caso de Rodolfo García, ya fallecido, que ya murió siendo redactor de la AP. Sí, Rodolfo García fue un excelente redactor, ¿verdad? Tanto que llegó a trabajar en una agencia como la AP. Y murió, yo recuerdo su muerte porque fue muy dolorosa por la enfermedad que tuvo, pues, y una pérdida muy sensible para la agencia y el periodismo nacional. Hay otro tema también sobre la ANN, su participación en el pool de la Agencia de los Países No Alineados. Una de esas sesiones, de esos congresos, se llevó a cabo, sesionaron en Managua. Sí. Y en una ocasión llegó, creo que era el jefe de la agencia de noticias de la entonces Yugoslavia, y donde vos les estaba mostrando todas las instalaciones, porque era el edificio ese muy grande donde funcionaba la ANN. Mostraste teletipo, documentación, después abrí las puertas de la redacción, que eran un par de puertas amplias, y les mostré quitar a los muchachos, pero en eso el director te pregunta, ¿pero dónde están los periodistas? Nunca se imaginó ese director, ese periodista yugoslavo, que los periodistas eran bien jóvenes en esa época. Sí. Así es. Es que ellos venían de agencias, ¿verdad? Del continente viejo, y con periodistas sumamente viejos, pues. Y nunca se imaginaron una revolución joven con periodistas sumamente jóvenes. Eran chavalos todos ustedes. Los más 20 años, ¿no? Sí, así es, así es. Y sin embargo, se dio que hacer, pues, ¿verdad? Y el primer local, bueno, nosotros comenzamos a trabajar, la Agencia Nueva Nicaragua comenzó su trabajo en el último piso del edificio Zacarías Guerra. Séptimo, ¿verdad? Y abajo todo era Telcor. Sí. Pero un día el director de Telcor, que ahorita me escapa el nombre, se apareció y me dijo, Carlos, deberías de ir pensando dónde encontrar otro sitio, pues, para que ustedes operen, porque estamos necesitando este piso.
Y tenés más 3 meses para hacerlo, pues. Híjole, yo me salía, estábamos allá en el piso de arriba, con una ventana que daba a la calle viendo el edificio Zacarías Guerra. No, el de Telcor, desde el Zacarías Guerra viendo a Telcor, ¿verdad? Ujú. Al viejo Telcor. Y entonces yo dije, hombre, ¿y para dónde nos vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y vuelvo a ver hacia la derecha y veo el edificio que ahí había operado que doña Joc Portocarrero era la directora. ¿Vos La no Alianza recordás? Francesa, ¿Ah? el edificio Aquileo. Ahí inicié, ese edificio es de la Alianza, pues, era. Sí. No sé si la Alianza Francesa ya lo vendió. Ahí funcionó la Alianza Francesa y después ese proyecto social que lo manejaba la Joc Portocarrero, pero no recuerdo su nombre, ¿verdad? Y vino el triunfo de la revolución y cuando yo veo el edificio que estaba abandonado y yo pienso, ese edificio ahí funcionó tal cosa que era del somocismo. Y yo concluí que por eso ese edificio era confiscable, pues, porque había sido del somocismo. Yo pensaba que era, no sabía que era propiedad de la Alianza Francesa y por lo tanto del gobierno francés. Yo dije, ahí nos vamos a ir a meter. Y nos tomamos el edificio y nos fuimos a meter ahí e instalamos la Agencia Nueva Nicaragua con todas las comodidades del caso. A los meses se me apareció un ingeniero de apellido Cuadra, no recuerdo, Jaime Cuadra, que era el presidente de la Alianza Francesa. Y llegó y me dice, vea, don Carlos, ¿sabía usted que está en un edificio, ocupando un edificio que es propiedad del gobierno de Francia? ¿Cómo? Le digo, no, si aquí la superintendencia, la Junta Local de Asistencia Social, JLAS, Ajá. la JLAS, no, si este era de la JLAS, le digo, del somocismo, lo manejaba doña Joc Portocarrero. Y por lo tanto es un edificio del gobierno de aquella época. Pues no, no, me hicieron, este es un edificio propiedad de la Alianza Francesa y propiedad del gobierno francés. Pero no se preocupe por eso, me dice. Yo quiero proponerle algo. Rentarle el edificio, pero en vez que me pague en efectivo, págueme con materiales, por ejemplo, porque había mucha escasez de cosas, pues, en aquella época. Te acordaste de bloqueo y todo. Nosotros necesitamos aire acondicionado, por ejemplo, me dice. ¿Ya? Págueme con aire acondicionado, consígame unos aparatos ahí, máquinas de escribir, etcétera, etcétera. Está bien, y así llegamos a ese acuerdo, pues, que nunca lo cumplimos, dicho sea de paso. Tengo que decirlo sinceramente, nunca lo cumplimos. Y así nos quedamos ahí, en un edificio que era de la Alianza Francesa, porque nosotros creíamos que era del gobierno somocista, pues, y confiscable. Pero nunca tuvimos problemas, ¿verdad? Hasta que llegó el momento en que, por X razón, abandonamos el edificio, pues. Pero nunca tuvimos problemas y el ingeniero Cuadra nunca nos exigió nada, pues. Hay otra anécdota muy, muy bonita como es el primer Telex, cómo lo consiguió la Agencia Sí, Nueva Nicaragua. sí, sí. Cuando nosotros nos damos a las 3, el comandante Arce, Gallardo Arce, me dijo una ocasión, ve Carlos, conformate un grupo de periodistas que monitoreen transmisiones internacionales que se refieran a la Revolución Popular Sandinista. Buenas o malas noticias, que ese grupo las monitoree y nos las pase a la Dirección Nacional. ¿Verdad? Está bien, le dije yo, conformamos el equipo, pues, con los periodistas que estaban en esa época, pues. Desde la Vilmarea, García, que acabamos de mencionar, Rodolfo. Rodolfo García, vos, la Yaira Báez, Vilmarea, bueno, ese grupo de periodistas, pues. Pero yo pienso en un momento determinado, pero ¿por qué vamos a quedarnos en el nivel pasivo de monitorear? ¿Y por qué no tener un rol más activo y divulgar? ¿Verdad? Si la revolución sandinista necesita divulgar y tener su propia voz para divulgar lo que estamos haciendo.
¿verdad? Y ahí se me ocurrió crear la Agencia Nueva Nicaragua, que quizás fue una debilidad, pues, intrínseca, que no surgió del seno de los aparatos de propaganda del Frente Sandinista. En aquel tiempo, la Secretaría Nacional, que después fue Departamento Nacional de Propaganda, ¿verdad? El DPEP, etcétera. Como es el caso de Barricada, pues, que surgió en el seno de la Dirección Nacional y ahí se discutió, sino que esta fue una iniciativa propia, pues, que yo, a mí se me vino y le eché a andar. Y cuando el Frente vio que ya había montado todo un aparato, ¿verdad? Decidió asumir las riendas y financiarme. Y el Frente Sandinista financiaba a la Agencia Nueva Nicaragua. Y así se convirtió en un aparato bastante grande en su momento. Alrededor de 100 personas trabajamos en la Agencia Nueva Nicaragua y abrimos corresponsalías en diversos países donde la solidaridad, donde los recursos nos permitían. Pero creo que logramos hacer algún nivel de balance, pues, que tanto la gente de la solidaridad, los comités de apoyo a Nicaragua, la gente amiga, pues, buscara información de la Agencia Nueva Nicaragua para tener una referencia de lo que estaba pasando en el país. La agencia también tuvo corresponsalías en el Atlántico. Disculpame, pero vos me hablaste de cómo encontramos El Telex. Bueno, el primer Telex. Resulta que venimos en la tarea de ver cómo formar ese aparato. Y yo no sé por qué tuve que ir al mercado oriental. ¿Y cuál es mi susto? Que me encuentro un tipo que va con un aparato así amarillo y va anunciando que vendía una máquina de escribir con teléfono. Porque los teletipos en aquella época, ¿te acuerdas? No recuerdo la marca, creo que eran Siemens. Siemens, alemanes. ¿Verdad? Siemens. Siemens. ¿Sí? Traían el discado, además de las teclas, ¿verdad? Sí. Traían un discado. Como los teléfonos antiguos. Los teléfonos antiguos y el teléfono ahí. Sí. Porque vos escribías, ponchabas la información en una cinta amarilla, ¿verdad? Y después eso lo ponías, lo metías en otra. Marcabas a dónde ibas a enviar y enviabas, ¿verdad? Y entonces el tipo iba vendiendo una máquina de escribir con teléfono. Y ahí se la confiscamos. Así tuvimos el primer teletipo de la Agencia Nueva Nicaragua. Después fuimos consiguiendo más por el apoyo de los cubanos, de la solidaridad internacional. Y ya tuvimos equipos más modernos, pues mucho modernos. Y también a la par tuvimos el gran apoyo de cubanos y de la Federación Rusa, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquel momento, la URSS. Hubo apoyo en formación de técnicos. Que nos apoyó en la formación de técnicos. Sí. Y ahí fueron muchos, viajaron allá, ¿verdad? A formarse. El problema es que la tecnología cambió rápidamente y ya esos teletipos fueron obsoletos. Ya esos compañeros que se formaron poco podían hacer, pues. Pero ahí teníamos un gran ingeniero técnico, Roger Cuevas, hay que mencionarlo. Era todo un ingeniero especialista en comunicaciones y es un cerebro. Pienso que sigue trabajando en eso. Y Roger Cuevas ayudó a formar nuestros propios técnicos, ¿verdad? Sí. Teníamos un grupo ahí de muchachos que podían reparar los teletipos, que podían reparar la tecnología de ese momento, pues. Hubo otra tecnología más avanzada que era una especie como radio, no sé cómo, conectados a un Telex, Sí. que operaron en el Atlántico, en Huigalpa, y no sé si el norte de Nicaragua. Sí, porque la idea nuestra era tener como prensa latina, ¿verdad? Muchos copiábamos el modelo cubano, que es excelente, pues, y eran nuestros hermanos mayores, podríamos decir. Y prensa latina, además de tener un aparato para el exterior, también tenía lo que se llamaba la Agencia Nacional de Información. Y nosotros más o menos queríamos copiar ese modelo y abrir corresponsalía en diferentes cabeceras departamentales. Estuvimos en Bluefield, Sí. ¿verdad? Estuvimos en Matagalpa, si no me equivoco, en Estelí. Sí. Y así pues queríamos conformar esa agencia. Estuvo operando
estuvo operando durante varios meses, funcionando bien. Y teníamos ya los muchachos especializados. Pedrito Serrano era uno de ellos, Sí, ¿verdad? De Pedrito de Ginotepe, de Carazo, pues. sí. Y habían varios. En Bluefield teníamos una conocida periodista, que se me escapa el nombre ahorita. Pero bueno, logramos formar una estructura para afuera y una estructura para lo interno, ¿verdad? Después hubo, creo que un aporte que hizo un comité de solidaridad de Francia, que enviaron unos aparatitos casi del tamaño de un celular que se abría en dos pantallas. Y una cosa como el brazo del Para teléfono, enviar por teléfono. sí, y se enviaba como que estabas enviando telex, pero nada más que en forma electrónica. Bien. Creo que fue una donación europea. Europea, sí. Era una transmisión, lo que uno escuchaba era un sonido, ¿no? Y aquí en el otro lado teníamos un receptor que convertía ese sonido en letras, ¿no? ¿Verdad? Y así recibíamos la información. Y salía una como la de los vouchers de la tarjeta de Sí. crédito. Iba saliendo el texto. Exactamente, sí. Sí, tuvimos poco tiempo para hacer ese uso de toda esa tecnología, pero lo usamos. Lo mismo que fotografía. Tuvimos aparatos para enviar fotografías, ¿no? Tuvimos poco tiempo, pero las usamos, pues. Y de alguna manera, pues, logramos hacer un aporte a la divulgación de la revolución, ¿verdad? A través de la estructura de la Agencia Nueva Nicaragua, que se apoyó en otras estructuras solidarias, como te digo, Prensa Latina, o el pool de agencia de los países no alineados, la IPS de Italia, de aquel señor de apellido Salvo, ¿verdad? La IPS, Interpress Service, Service. ¿verdad? Sí. Y así, pues, fue una experiencia muy buena. Hay una corresponsal que también vino a apoyarla, de nombre Ilona, de uno de esos países socialistas. Ah, Ilona Kovarikova checa, Checa, de de Checoslovaquia, Checoslovaquia. de Checoslovaquia. Sí, nos apoyó muchísimo, hablaba perfecto español y tenía experiencia porque había trabajado con los cubanos. Y la Ilona nos apoyó mucho, ¿para qué? A divulgar nuestra situación. Y en la formación también de los colegas periodistas, pues, y la elaboración de materiales potables para el exterior, porque eso es toda una especialidad, ¿verdad? Elaboración de esos materiales especiales, los artículos especiales, que teníamos muy poca experiencia en eso, porque siempre fuimos periodistas combativos de Nicaragua, pues, el periodismo de catacumba, todo eso nos dio una enorme experiencia, pero interna. Pero para trabajar para el exterior es toda una especialidad y estos colegas periodistas y chilenos de América del Sur, pues, argentinos, etcétera, nos contribuyeron mucho. Y algunos países europeos como Ilona, Kovarikova, claro que sí, Checoslovaquia. Se nos quedaba fuera la parte interna. ¿Quiénes fueron los principales forjadores de estos periodistas? Tengo entendido que estaba don Francisco Hernández Segura, estaba William Grisby y no sé quién más. Pues. Sí, ¿Cómo fue eso? don Francisco Hernández Segura, un periodista viejo, ¿verdad? Que yo conocí en radio aquella de Manuel Girón. Ah, No es la primerísima, la actual de William Grisby. sí, ya Bueno, fue se la me de- va, ¿verdad? Eran periodistas junto con la Mercedita Solís de Hernández Segura, eran periodistas combativos, ¿verdad? Y de mucha experiencia. Y entonces los llevamos a la Agencia Nueva Nicaragua. Y yo recuerdo que el principal papel que yo le di a don Francisco es que ya era un hombre de edad, pero como te digo, con una enorme experiencia. Había trabajado incluso en Prensa Latina y fue miembro de las milicias en Cuba. Ujú. Don Francisco le digo, el mayor rol que yo quisiera que usted juegue aquí con la Agencia Nueva Nicaragua es la formación de nuestros cuadros periodísticos. Que usted agarre la información como la redacta el periodista y que se siente con él para comparar lo que él redactó y lo que salió para el exterior, con todos los cambios que le hacía gente con gran experiencia, ¿verdad? Como Peredo y lo que hemos mencionado, pues.
Juan Helman, que bueno. Y, y ahí el Chele Griffith, que yo había trabajado con él en la estructura del Frente Sandinista en Panamá, habíamos estado unos meses ahí, le conocía su experiencia y su capacidad, y yo lo nombré jefe de redacción, y le dije, vas a trabajar con don Francisco en revisar los materiales y todo eso, y ahí estuvimos, pues, y ahí se formó el Chele Griffith y don Francisco Hernández Segura, y con la Mercedita tuvieron un gran papel en la formación de los periodistas nacionales, apoyados por los internacionales, por los latinoamericanos. Hay otro campo también que desarrolló muy bien la Agencia Nueva Nicaragua, como fueron las corresponsalías en Nueva York con Robert Cohen y la corresponsalía en México, donde pasaron varios periodistas, entre ellos Marcio Vargas, ya fallecido. Sí, así es. Robert Cohen fue un gran apoyo. Marcio Vargas, ya no digamos. Ahí pasó hasta la Ardía. Enrique Armas. Enrique El Armas, vicealcalde. ¿verdad? Sí. Actualmente el vicealcalde. La Ardía. Y pasaron una gran cantidad de periodistas que se formaron en la agencia y después fueron baluarte en otros medios informativos. Pasaste todo. Pasó la Pía Francis Caballero, bueno, no terminaría de mencionar. Podríamos decir que fue una escuela de periodistas, la Agencia Nueva Nicaragua. De cuadro informativo, ¿verdad? Que te digo, después fueron con su experiencia a impulsar el trabajo en otros medios. Te menciono esos dos casos, pues, Gabriela Celser y Gil Marea, y gente como vos, que estuvieron en otros medios informativos, ¿verdad? Incluyendo Barricada, ya no se diga, pues Radio I, la radio, por donde pasaron. Y siempre hubo una buena fama de los periodistas formados en la Agencia Nueva Nicaragua, con el apoyo de esos internacionalistas que tuvimos, como Juan Helman, una gran pluma latinoamericana del periodismo latinoamericano, los hermanos Peredo, el hermano del Inti y el Coco Peredo, que habían combatido con el Che Guevara, pero que era un cuadro profesional de gran valía, pues. Llegó a ser senador en Bolivia. Todos pasaron por ahí, por la Agencia Nueva de Nicaragua. Hay otro servicio que se nos... Estela Caloni, la mencionamos, ¿verdad? Sí. Todavía está en Argentina, Sí. una gran pluma. Fidel Castro le prologó su libro, no recuerdo el título del libro, pero Fidel Castro se lo prologó. Sí. Carlos, hay otro servicio también que se nos había escapado, el servicio radiofónico que brindaba la NN, Radio Sandino, la otra emisora del país, incluso para la BBC de Londres se pasaba un informe que se hacía en español y los gringos lo hacían en inglés para radioemisoras en Estados Unidos. Contanos cómo fue ese campo. Yo lo dijiste. Es que teníamos una variedad de periodistas bien formados, latinos y europeos, ¿no? Y Sergio Ferrari, que había trabajado en otras instituciones en Nicaragua y que pasó a formar parte del staff de periodistas de la Agencia Nueva de Nicaragua, procuró desarrollar relaciones internacionales y encontrar apoyo, ¿verdad?, internacionales, y conformamos el Departamento de Relaciones Internacionales. Y una de las ideas que surgió ahí era precisamente la elaboración de boletines informativos para radio, para televisión, ¿verdad? No solo los cablegramas, no solo la información escrita, sino la experiencia con voz. Y ahí se formó esto que dijiste vos, el servicio radiofónico, y que le brindó mucha colaboración incluso a los medios nacionales. Sí, creo que cuando ya Rodolfo García se había trasladado
a la voz de Nicaragua, el área internacional. Mm. Uno de los servicios de la ANN en inglés, que me acuerdo que los iban a grabar a los estudios de Radio Sandino, se lo pasaban a la voz de Nicaragua y la voz de Nicaragua lo transmitía al mundo. Allá había gente como Robert Cohen, ¿verdad? Trabajando en esos materiales. Sí. Que los distribuía en radioemisoras dentro de los Estados Unidos. O sea, que publicaban el audio. Sí, sí. Y vos conoces muy bien toda esa experiencia, Sí. porque la viviste y fue una gran contribución, Sí. ¿verdad? Que tal vez no se ha logrado dimensionar lo correctamente todo el servicio que la agencia le prestó. Hizo, pues, lo que trabajamos para divulgar y para divulgarlo, el desarrollo de la revolución sandinista y contrarrestar, ¿verdad? La desinformación de las grandes agencias informativas, pues interesadas en mostrarnos como un mal para Centroamérica, pues, para la región, ¿verdad? Pero se hizo lo que se pudo hacer. Nadie ha escrito algo, un trabajo sobre la historia aquí sobre la ANN. No hemos logrado, ¿verdad? No hemos logrado sistematizar, ¿verdad? Sentarnos a sistematizar todo lo que se hizo desde la Agencia Nueva de Nicaragua, pero creo que es una tarea pendiente que hay que hacerla. Hay que hacerla. Claro. Finalmente, Carlos, ya para ir cerrando, estuviste hasta una etapa de varios años, casi una década dirigiendo esa agencia. Sí. Después pasaste a cumplir una misión en el cuerpo diplomático. Exactamente. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Dónde estuviste? Ya, sí, yo después de todos los años de que se fundó la agencia, ¿verdad? Hasta que ya era una niña desarrollada, estuve al frente de la agencia, pero llegó el momento en que por una u otra razón tuve que cambiar de tarea y pasé al servicio diplomático en el exterior, en este caso en África, Mozambique, ¿verdad? Y allá fuimos a cumplir también tareas de divulgación, de todo. Yo recuerdo que me apoyaba mucho en los materiales que divulgaba la Agencia Nueva Nicaragua para hacer mi propio trabajo de relación con los comités de solidaridad que se habían formado allá, ¿verdad? Y hacíamos muchas actividades de solidaridad, hacíamos muchos festivales de comida, ¿verdad? Y ahí nos apoyamos en los materiales de la agencia. Yo recuerdo que uno de esos videos que me enviaron desde la agencia y que presentamos allá en Mozambique era el baile de Bluefield, en Bluefield. Palo de Mayo. El Palo de Mayo. Y cuando lo vieron los africanos allá, los amigos de Mozambique, pero si eso es, ese baile mozambicano, africano. Pues sí, digo, eso es la cultura que ustedes nos llevaron, ¿verdad? Nos llevaron por X o Y razón, por el tráfico de esclavos, ¿verdad? Etcétera, pues. Y muchos se quedaron ahí, en el Caribe. Y ahí fueron transmitiendo toda experiencia. Esos trabajos en madera, de barquitos, de balsa. O ves uno mozambicano y ves uno hecho en Bluefield y no ves ninguna diferencia. Es una cultura transmitida por una realidad, ¿verdad? De transculturización, por eso es llamativo internacional, pues. Correcto. Ya para cerrar totalmente, es cierto que tuviste la oportunidad de conocer a Eric Clapton ahí en Mozambique. Sí. ¿Cómo Bueno, fue eso? Bueno, por lo menos saludarlo rápidamente, porque él llegó a Mozambique, ¿verdad? En una gira, y estaba hospedado en uno de los hoteles. Se me escapa también el nombre del hotel, y yo tenía que ir porque con mi trabajo diplomático mucho andaba, ¿verdad? Tenía encuentros, reuniones en los diferentes hoteles ahí. Y ahí me encontré con Eric Clapton. Él iba subiendo una grada y yo bajando, pues, y ahí tuve la oportunidad de saludarlo y me quedé casi sin habla por lo grande que es Eric Clapton, pues, que era considerado el mejor guitarrista hasta que apareció Jimi Hendrix, pues. Y quién es ese que está tocando, dijo el mismo Eric Clapton, pues se quedó asustado de oír la ejecutoria de este hombre que tampoco duró mucho en la escena internacional, pues, y ahí tuve la oportunidad de conocer a Eric Clapton. Mano lenta, Eric Clapton.